Cuando pensamos en los celtas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente guerreros con trenzas, un poco salvajes, ¿verdad? Casi siempre los imaginamos como una sola nación. Pero bueno, hoy vamos a desentrañar esos mitos y a descubrir la historia real, que es mucho más fascinante. Y es que esa idea de una nación celta unificada es en gran parte un invento. La realidad histórica es muchísimo más compleja, está más fragmentada y honestamente es mucho más interesante que el estereotipo. Para empezar, algo que seguro sorprende. La palabra celta ni siquiera la inventaron ellos. Fue una etiqueta, un nombre que les pusieron los antiguos griegos para describir a un montón de tribus diferentes que encontraron al norte. O sea, compartían una cultura, un idioma, pero no tenían un gobierno central que los uniera a todos. De hecho, es que dependiendo de quién los viera, recibían un nombre distinto. Diferentes civilizaciones se toparon con ellos por toda Europa, y a cada grupo le pusieron su propio nombre. Miren, esto es súper revelador. Para los griegos eran los Keltoi. Para los romanos, que estaban en la Galia, o sea, la Francia moderna, eran los Galli. Y para los que vivían en las islas, pues los Gritani. ¿Se dan cuenta? El nombre cambiaba totalmente según quién los describía y dónde estaban. Así que la gran pregunta es, ¿cómo se veían ellos a sí mismos? Entonces, si no los unía un gobierno central, ¿qué era lo que tenían en común todas estas tribus? La respuesta es increíble. El metal. Su dominio del metal fue clave. Se podría decir que la historia de los celtas está, literalmente, forjada en hierro. Y esta línea de tiempo nos muestra su evolución a lo largo de más de 1000 años. Es un viaje impresionante. Pasaron de las tradiciones de la Edad de Bronce, como enterrar a sus líderes en túmulos, a convertirse en los maestros absolutos de la herrería durante la Edad de Hierro. Fue este dominio de la tecnología lo que realmente los definió y les dio poder. Y ojo, este proceso de 3 pasos no era cualquier cosa, ¿eh? Era tecnología de punta en su tiempo. Les dio una ventaja brutal. Por un lado, tenían herramientas mucho mejores para la agricultura, lo que significaba más comida. Y por otro, tenían armas formidables, muy superiores, para dominar el campo de batalla. Y claro, si tienes las mejores armas de tu época, ¿qué tipo de sociedad construyes? Pues sí, una sociedad guerrera. Su ventaja tecnológica con los metales fue el motor que impulsó una cultura compleja, construida totalmente alrededor del prestigio del guerrero. La jerarquía social era clarísima. En la cima, la clase guerrera. El rey, los nobles. Ellos controlaban todo. Pero aquí viene lo fascinante. Los druidas no eran solo sacerdotes, para nada. Eran los intelectuales, los jueces, maestros y médicos. Tenían una influencia social gigantesca. Hasta aconsejaban a los reyes. Luego venían los hombres libres, el motor económico, y en la base de todo, los esclavos. Y bueno, los escritores de la antigüedad quedaron impresionados con su apariencia. Nos dejaron retratos súper vívidos de este pueblo. Y lo del bigote es un detalle genial. Un noble se afeitaba toda la cara, menos el bigote, que se lo dejaba crecer hasta tapar la boca. Un símbolo de estatus, sin duda. Y con razón se ganaron esa reputación de temibles. Sus costumbres en la guerra eran directamente aterradoras. Estamos hablando de cortar cabezas enemigas como trofeos y hasta embalsamarlas para exhibirlas. Usaban esos cuernos de guerra gigantes, los Carnix, para asustar a sus rivales, y algunos hasta peleaban desnudos para demostrar su valor. Eran maestros de la guerra psicológica. Pero, si nos quedamos solo con la imagen del guerrero, nos estamos perdiendo la mitad de la historia. La vida cotidiana, la economía y la cultura de los celtas eran sorprendentemente sofisticadas. Y aquí hay algo que de verdad es increíble. Pensemos en el rol de las mujeres. En una época en que las mujeres griegas y romanas eran legalmente casi una propiedad de sus maridos o padres, las mujeres celtas podían heredar tierras, manejar su propio dinero e incluso pedir el divorcio. Esto para su tiempo era algo absolutamente revolucionario. Su economía también rompe con el mito del simple saqueador. Para nada. Los celtas construyeron economías muy sólidas. La base de todo era la tierra. Fíjense, un 40% de agricultura, un 30% de ganadería, o sea, el 70% de su sustento venía del campo. Y esa estabilidad les permitió desarrollar una artesanía increíble y comerciar por toda Europa. Y claro, con esa fortaleza económica, es lógico que surgiera una clase de artesanos de élite. Ellos crearon el famoso estilo de Latén, ese arte con patrones abstractos y curvos que es tan reconocible. Toda esa belleza que hoy vemos en museos del mundo entero nació de esa estabilidad. Entonces llegamos a la pregunta del millón. Con una cultura tan rica y una tecnología tan avanzada para su tiempo, ¿qué fue lo que pasó?
por qué declinaron y, sobre todo, qué nos dejaron. Y la respuesta es bastante irónica. Su mayor fortaleza, que era esa independencia feroz de cada tribu, al final se convirtió en su mayor debilidad. Sin un poder central que los uniera, simplemente no pudieron hacerle frente a la maquinaria de guerra unificada y disciplinada de Roma. Las guerras gálicas de Julio César son el ejemplo perfecto de esto. Pero, entonces, ¿desaparecieron del todo? Sus reinos cayeron, es cierto, pero su cultura nunca se desvaneció por completo. Y ese es el punto final y el más importante. El legado de los celtas no es el de un imperio perdido, sino el de una influencia cultural increíblemente persistente que sigue viva. La próxima vez que escuchemos música irlandesa o veamos un diseño de nudo celta, recordemos que son los ecos de estos pueblos legendarios, resonando con fuerza hasta el día de hoy.